Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos entonces para los que están aquí presentes y bueno, también allá a la distancia, los que se conectan a través del internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, agradecido entonces con el Padre por este tiempo, por este poder compartir juntos nuestra vida de fe. Vamos entonces a continuar hablando aprendiendo sobre el pecado. Hemos venido entonces, gracias al Señor, pudiendo desarrollar este tema, adquiriendo esta sabiduría, este conocimiento sobre algo tan importante, tan, digamos, neurálgico como es entonces ese conocimiento tan, digamos, importante, vital, neurálgico, que es que entonces tener claro el entendimiento acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado. Y bueno, siempre estamos haciendo un pequeño resumen como para poder entonces hablar un poquito de lo de la clase anterior y tener claridad y poder a partir de eso comenzar. Si hay alguien que de manera voluntaria, espontánea, esporádica, de sí mismo, que quisiera de pronto participarnos y hablarnos un poco acerca, digamos, de sus impresiones, de las impresiones o de lo que de alguna manera lo impactó, le llamó la atención o de la clase anterior. Entonces, alguien. Carolina, bueno, casi que no, bueno, yo sé. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Carolina, hermana, el Señor te bendiga. Cuéntanos entonces un poquito. Amén. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención y recuerdo fue que estudiamos que Dios creó y después formó al hombre, que cuando lo formó es cuando infundió aliento de vida y ahora el hombre era un ser carnal y un ser espiritual, o sea, tenía carne y espíritu. Y que dentro de la voluntad y el plan de Dios, así es como Él lo estableció, que nos hizo polvo de la tierra, o sea que nos creó en debilidad con ese pecado intrínseco, al contrario de los ángeles que fueron creados en fortaleza. Entonces ahora el hombre es carne, que es igual a debilidad, y es espíritu, que es el que le da la fuerza, pero ya no en su propia fuerza, sino por tener una relación directamente con Dios. Y esa es la forma en que podemos fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Velando y orando y, bueno, recordando también que el espíritu está dispuesto, pero la carne para nada aprovecha. Y ahí es donde Dios se glorifica en nuestras debilidades, porque entonces en la debilidad se fortalece por medio de una relación con Dios. Y cuanto más yo ejercite esa relación, más fuerte voy a ser en el espíritu para que el Señor sea glorificado, porque todo es de Él, por Él y para Él. Eso recuerdo. Perfecto, bien, muchísimas gracias. ¿Alguien que quisiera de pronto añadir, aportar un poco o también dar sus propias impresiones? A ver, ¿algún otro? ¿Alguien más? No los veo así como con muchísimas ganas. Bueno, pastor, eso, mi hermano, bien, pura vida. En la enseñanza número 7 vimos cómo, pues, la semana pasada, la semana anterior, bueno, en la enseñanza número 7 vimos cómo el pecado encierra al hombre. Y se hizo un ejemplo, se hizo un cuadrito donde se puso pecado a ambos lados. Y se ilustró cómo Jesucristo es la puerta, que dentro del mismo pecado que en el hombre hay, Jesucristo es la puerta donde puede el hombre no salir del pecado, pero ser perdonado, ¿verdad? Y lo vimos también la semana pasada, un gráfico muy pequeño, pero eso fue lo que más me llamó la atención. Como dice la escritura, que todo lo encerró bajo pecado. ¿Perdón? Que todo lo encerró bajo pecado. O sea, que el hombre por sí mismo nunca, jamás por sí mismo. Mas sin embargo Jesucristo, pues como dice que Él es la puerta, el dibujito que se hizo me llamó mucho la atención, o sea, me quedó más claro el panorama. Me quedó mucho más claro. Eso fue lo que más me llamó la atención del número 7 y el número 8.
Qué bueno, qué bien, qué bueno. Gracias, mi hermano Gastón, por su aporte. ¿Alguien más? Entonces, bueno. Entonces continuamos hablando y aprendiendo acerca de lo que es entonces el pecado. Bien, tener claridad acerca de que entonces también no existen o no hay como tal pecados pequeños y pecados grandes. Que no hay entonces, ¿se acuerdan? Mentiritas blancas o mentiritas piadosas. La Biblia entonces nos enseña, no digamos que haya o que Dios entonces haga diferencia entre, digamos, un pecado y el otro, sino que entonces la palabra dice que toda injusticia es pecado, que el pecado es infracción de la ley. Y que bueno, entonces realmente hablando acerca de, digamos, entonces pecado es la transgresión a la palabra de Dios, al mandamiento. Es, digamos entonces, cuando la criatura no se sujeta al Creador a través de su palabra, del mandamiento. ¿Así que? Y bueno, entonces por eso no podríamos, a diferencia, digamos, de nosotros, que tenemos un estándar, digamos, de pecado diferente, no podemos entonces asumir que el estándar que nosotros tenemos de pecado sea el estándar que Dios tiene de pecado. Como les decía, entonces para nosotros hay pecados grandes y pecados pequeños. No es lo mismo que usted vaya, les he dicho, por el mercado Borbón y de pronto vio, qué sé yo, las fresas muy atractivas, muy llamativas y le dio por agarrar una fresa. De ahí se la comió. De alguna manera se la robó. ¿Cierto que sí o no? Sin embargo, digamos, como le dijera, incluso de alguna manera el mismo propietario del tramo, de cierta forma, pues lo ve y lo da como por sentado, digamos, tiene un margen, un porcentaje que la gente se las va a querer comer y en fin. Pero bueno, ya de ahí, de alguna forma, a que usted, digamos, coja unas cajitas de esas que ya tienen ahí con medio kilo o con 1 kilo y se lo quiera entonces llevar, o digamos, o lo toma en sí, inmediatamente pues le van a pegar el brinco y efectivo lo van a llamar o lo van a agarrar y le van a mandar la policía, en fin, y lo van a, digamos, acusar de robo. ¿Sí o no? Entonces, de ahí es, digamos, que nosotros podemos darnos cuenta de que, digamos, no es lo mismo un ladrón o un violador. No es lo mismo, ¿sí o no? No es lo mismo. Causa más repudio, causa más, digamos, indignación. Es más abominable, ¿sí o no? Entonces, hablar, bueno, este es, digamos, ladrón, y digamos, en la misma cárcel incluso a esas personas las tienen en pabellones separados, aparte. ¿Ve? Entonces, como, digamos, que tienen o son más graves sus faltas. En cierta forma, entonces tienen en máxima seguridad, tienen abierta, mediana cerrada. ¿Y qué son esos pabellones o qué es, digamos, de alguna manera lo que marca esas diferencias? Pues el delito, o sea, la gravedad del pecado o de la falta, llamémoslo así. Y entonces, bien, y como les dije también al principio, nosotros hablamos como tal entre nosotros de mentiras blancas o mentiras piadosas. Y pues decimos, Dios sabe, Dios conoce, ¿sí o no? Y bueno, entonces, de ahí, como les entonces estaba diciendo, nosotros cometemos el error de humanizar a Dios. Ese es el primer y más grande error que como criaturas nosotros podemos cometer, y es ese,
humanizar a Dios. No hay error más grande. Y no hay nada que afecte más la relación entonces con Dios de no, digamos, de precisamente no tener claridad acerca de esa verdad, de que, como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo, Dios es espíritu. ¿Ok? Y la Biblia, entonces, en la Biblia nosotros nos damos cuenta que esa es, digamos, la naturaleza de Dios, ¿cierto que sí o no? Esa es su naturaleza, Dios es espíritu. Y habla acerca de la naturaleza de Dios, pero la Biblia también habla acerca de la naturaleza del hombre, que el hombre es, que dice la Biblia, carne. Entonces, Dios y nosotros los hombres somos, recuerdan, sustancialmente diferentes. Somos sustancialmente diferentes. Allá en Números leemos claramente donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, como les comparto, un error garrafal es no tener claridad acerca de la naturaleza, de la deidad, de la exclusividad de Dios. Y entonces, digamos, rebajarlo o compararlo a nuestra humanidad. ¿Ve? Humanizar a Dios, entonces recuerden, es el peor y más grave error que se puede cometer, que el hombre puede cometer. Y bueno, y entonces en muchas formas, de muchas maneras, ese error lo cometemos. Y uno es precisamente, entonces, como les decía, digamos, teniendo nuestro estándar acerca de justicia, nuestros estándares establecidos como hombres, como sociedad, acerca de justicia, acerca de lo que es entonces bueno y de lo que es malo, acerca de que entonces lo que es un pecado más grande que otro. ¿Ven? Y bien, entonces entender que con Dios no funciona de esa manera. No funciona de esa manera con Dios. No, para Dios entonces mentir es mentir. Pero es que una mentirita blanca mintió. Se robó un grano, pero es que se fue una fresa. Ni siquiera el Señor ni se puso bravo. El Señor no se puso bravo. Pero robó. Robó. Entonces, con Dios, entonces, no existe o no hay pecado grande y pecado pequeño. Eso ya lo hemos tocado, ese tema, pero estamos nuevamente entonces retomando. Dios no hace diferencia entre pecado y pecado. No tiene, como les dije, el estándar nuestro. Pero lo que entonces la Biblia sí da testimonio es acerca de que existe o que hay pecado que Dios perdona y pecado que Dios no perdona. Entonces, la cuestión aquí es que, ¿qué creen ustedes que en qué debemos centrarnos o en qué debemos enfocarnos y a qué es, cuando hablamos entonces de pecado, a qué es que nosotros nos debemos enfocar, nos debemos centrar? En el pecado que Dios, en los pecados o el pecado que Dios perdona o en el pecado que Dios no perdona. ¿Ok? En ambos, ¿cierto? ¿Ok? Pero de manera particular, específica y urgente, es más importante que nosotros nos enfoquemos en el pecado que Dios no perdona. Y entonces, cuando vamos a la vida de fe, a la práctica, llamémoslo a la realidad, hay que diferenciar y hay que tener entonces claro que no todo, como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
y que hoy usted y yo debemos entender. La Biblia nos está dando testimonio, el Señor Jesucristo nos dijo claramente que vendrían entonces lobos disfrazados con piel de oveja. ¿Ve? Y la Biblia nos está dando testimonio acerca de que entonces incluso muy temprano, muy al comienzo incluso del cristianismo, ya de manera evidente en la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo entonces se estaban ya introduciendo herejías. ¿Se acuerdan? Ahí la Biblia nos está dando testimonio en Corintios, donde entonces unos decían que la resurrección ya se efectuó, otros decían que no había resurrección. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y entonces otros decían que si no se circuncidaban y no guardaban la ley conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Tienen claro todo eso que estoy mencionando o no? ¿Ve? Y entonces muchísimos incluso decían que efectivamente nuestro Señor Jesucristo no se había manifestado en carne. Y ahí está entonces la primera carta, digamos, de Juan, haciendo claridad acerca de, entonces, dejando claro acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y cómo entonces el anticristo niega que nuestro Señor Jesucristo haya participado de carne y de sangre, ¿sí o no? ¿Sí me siguen? ¿Sí lo tienen todos claro o no? ¿Sí sabe de qué estamos hablando? Bien, está en la Biblia. Y les doy una señal más específica, está en Primera de Juan. Ahí está hablando acerca de quién es el anticristo, sino el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y entonces dice que hay que probar a los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. ¿Ve? Entonces, eso es evidente. Y no son ganas de alguna manera de yo joder la vida, perdónenme la expresión, ni de molestar, ni de, como me dijo una señora, ¿por qué no mejor nos enfocamos en hablar de lo de nosotros? Y no, porque entonces, porque para poder entonces, digamos, que la verdad brille con más fuerza, se debe tomar como base o como punto de comparación la mentira, para poder entonces dejar claro y específico dónde está la verdad. Si usted no tiene conocimiento entonces de la otra parte, no puede aprender correctamente, como les decía. Entonces, hablemos acerca de solamente y enséñenos acerca solamente de Dios. No puedo enseñar correctamente, no puedo aprender correctamente de Dios si no hablamos y no aprendemos correctamente acerca de Satanás y del diablo. No podemos hablar y enseñar correctamente acerca del cielo si no hablamos acerca del infierno. No podemos hablar correctamente y aprender correctamente acerca del bien, del bueno, de lo bueno, de la bendición, si no hablamos también y aprendemos acerca de la maldición, del mal, de la muerte. No podemos hablar de la vida sin conocer, no conoceríamos bien o no vamos a conocer correctamente qué es la vida o cuál es el significado correcto de la vida si no conocemos el significado correcto de la muerte. Y de igual manera no vamos a poder saber entonces cuál es la iglesia verdadera, cuál es el cristianismo verdadero, la doctrina verdadera, si no lo comparamos con las herejías y con las iglesias con las sectas y con todas, entonces digamos que están desviados. ¿Ve? Entonces no es ganas de molestar, como les decía, perdón, me expresé mal, de joder la vida, pero bueno, es así, literal. Sino que en realidad hace falta entonces que todo el tiempo estemos comparando pues lo que están haciendo de alguna manera mal, lo que se está haciendo de alguna manera mal, para poder entonces tener el entendimiento porque entonces debemos mejorar y hacerlo bien, de la manera correcta. Y en este caso, cuando entonces, como les decía ahorita, hablando acerca de lo que es entonces, digamos, el estándar de pecado para con Dios es, recuerden, entonces, el pecado que Dios perdona, y el pecado imperdonable.
o el pecado que Dios no perdona. Bien, entonces, ¿cuál es el pecado que Dios perdona? Todos. 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 ¿Y cuál es el pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 12, capítulo 12, capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Lo tienen? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 12. El testimonio según Lucas, cómo nos lo está mostrando, cómo nos lo está diciendo. Dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bien, entonces, si es así, ¿está bien? Todo. ¿Cuál pecado Dios perdona? Todos. Pero hay un pecado específico que no perdona. ¿Y cuál es entonces el pecado que no perdona? La blasfemia contra, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar también en Primera de Juan para que tengamos claro el entendimiento acerca de, entonces, otra arista sobre este mismo tema. En Primera de Juan, capítulo 5, otra arista acerca de este mismo tema, en Primera de Juan, capítulo 5, veamos entonces qué dice el versículo, capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado no de muerte? Todos. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Entonces, pecado de muerte. Oiga, entonces aprendimos que hay pecado no de muerte, por el cual dice él, lo cual digo que pidan. Pero entonces hay pecado de muerte por el cual digo que ¿qué? No se pida. Bien, entonces, ahora sí. A diferencia del estándar, de los estándares nuestros con respecto a que
existen o hay pecados más pecados que otros y otros pecados menos pecados que otros. A diferencia de nosotros, lo que entonces en Dios existe o hay es no pecado pequeño ni pecado grande, sino que toda injusticia, toda, por pequeña que sea, es injusto que ese señor trabajó, se esforzó y está vendiendo las fresas y usted venga y le agarre una. ¿De dónde? O sea, ¿es injusticia o no es una injusticia? Entonces, es pecado. Pero ese pecado Dios los perdona, esos pecados Dios los perdona, Dios los perdona. Pero entonces, ahí lo que hace Dios es, en Dios lo que existe o lo que hace Dios es diferencia entre los pecados que Él perdona y el pecado que no perdona. Ahora, como les decía, entonces, ¿en cuál creen ustedes? Digámoslo de alguna manera que piensan ustedes, es que realmente nos debería a nosotros llamar la atención y deberíamos entonces enfocarnos. ¿En cuál? ¿En cuál creen ustedes? A ver, vamos entonces, levanten la mano para hacer entonces un conteo rápidamente. ¿Cuántos piensan, cuántos creen que realmente nos deberíamos entonces enfocar en el pecado que es no de muerte? ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos creen? Ninguno. Bien, entonces 0. ¿Y cuántos creen entonces que nos deberíamos enfocar en los dos? ¿Cuántos creen que nos deberíamos enfocar en los dos? A ver, ¿cuántos? 1, 2. Enfocarnos. No, enfocarnos no es solamente, sino entonces enfocarse es entonces, digamos, prestarle mayor importancia, centrarse más en. Eso es enfocarse, centrarse más en o darle más importancia. Entonces, ¿cuántos piensan que nos deberíamos enfocar o centrarnos o darles igual importancia a los dos? ¿Cuántos? Entonces, ¿son cuántos? A ver, ahora sí, pero no, entonces están todos, bueno, para todos levantan la mano. A ver, voy a cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Óigame bien, 7. De los dos, ¿cierto? Entonces, era, perdón. No, perdón, 7. ¿Y cuántos piensan entonces que deberíamos de manera especial enfocarnos en el pecado de muerte? 1, 2, otra vez, ay, ya lo pillé, 3. Entonces, de ahí deducen ustedes allá en casa que estamos aquí 10 personas y conmigo 11. Entonces, 3 personas dicen que debemos entonces enfocarnos en ¿sí o no? Más enfocarnos es prestar más atención a Ahora, entonces, cuando ustedes y yo leemos con atención la Biblia, cuando nosotros leemos con atención la Biblia, ¿en qué o en cuál es que nosotros vemos que Dios se está enfocando? Ah, ok. ¿En cuál? En toda la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces es importante entender cuál es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo para que haya sentido. ¿Qué es o cuál es el correcto significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos entonces a mirarlo. En Juan, capítulo 8. No 8, todavía no.
No, 8 no. Juan capítulo 5. ¿Listo? Versículo desde el 30 en adelante. Pongan atención, voy a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30. ¿Listo? Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no creéis venir a mí para que tengáis vida. Ok, bien. Entonces, ojo, porque entonces dice la Biblia claramente que Juan el Bautista es el mayor de los hombres, porque es el que tiene el privilegio entonces ¿se acuerdan? Entonces, ¿de qué es el privilegio que tiene Juan el Bautista que lo hace el más importante de los hombres? Manifestar a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Cierto que sí o no? Y entonces, ¿se acuerdan? Aquí leamos en el 3 para que veamos un momento ahí mismo, Juan 3. Juan 3. Juan 3, capítulo 3, versículo a partir del 22. ¿Lo tienen? Voy a leer. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enó junto a Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que ¿qué? Ok, entonces Juan el Bautista está diciendo del que tú diste testimonio. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo: ok, bien. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y
sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Entonces, estamos hablando acerca de el testimonio. Pero ellos están enfocándose en que entonces el que dio el testimonio fue ¿quién? Juan el Bautista. Pero realmente, miremos entonces en Lucas. Capítulo 1, versículo a partir del 5, que dice: hubo en el día de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdocios, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el punto aquí es que hay que tener claridad acerca de que Juan está haciendo el vaso, Juan está haciendo el instrumento, pero el que está dando testimonio, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que tu testimonio es verdadero. Y ese otro es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y que entonces, el que está entonces, o el ministerio, o el propósito del por qué y el para qué Dios ha enviado a su Espíritu, al Espíritu Santo, es para que testifique acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que el Padre envió al mundo a morir, a resucitar y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, que Él es el Salvador del mundo. ¿Ve? Y que entonces la obra del Espíritu Santo es dar testimonio acerca del Hijo. ¿Ve? Por eso cuando Él venga, Él me glorificará. ¿Sí o no? Porque no hablará de lo suyo, porque no está buscando su propia gloria, porque no es la obra del Espíritu Santo que echa fuera demonios, que sana a los enfermos, que hace que de los peces salgan monedas, o todo eso no es el poder Dios actuando, el Espíritu Santo. No sanar leprosos, echar fuera demonios, resucitar muertos, todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces dicen Hechos de los Apóstoles, miremos rápidamente capítulo 10.
Ay, tengo eco. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro va a donde Cornelio a dar testimonio acerca de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, a predicar el Evangelio por primera vez a los gentiles, a los no judíos. Entonces, capítulo 10, leanlo en casa completo para que puedan tener más amplio el contexto. Ya aquí Cornelio, el centurión romano, lo manda a llamar y le explica el motivo por el cual lo manda a llamar, y entonces a partir del versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lleva a cabo el ministerio, su ministerio es ser, por eso su ministerio es el ungido, el que trae la unción o sobre quien reposa el Espíritu. Y todo su ministerio, toda su obra, la obra la lleva a cabo gracias entonces a el poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Dios que actúa, ¿se acuerdan? Eso es, entonces el Espíritu Santo echa, por el Espíritu Santo, ¿se acuerda que él dice: si yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros? Entonces el Señor, lleno del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y entonces de alguna manera podríamos enfocarnos entonces que el testimonio es o fuera acerca de: mire cómo Jesucristo echó fuera demonios, sanó enfermos, sanó leprosos, resucitó muertos. Eso usted y yo no lo vamos a ver en el testimonio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas, ya eso no se nombra. No se nombra. Todo el tiempo, todo lo que se está hablando, todo lo que se está mencionando es que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz y que Él es el Salvador del mundo. ¿Ven? Entonces Él me glorificará, porque no hablará de lo suyo, no busca su propia gloria, sino que entonces busca la gloria del Hijo, exaltar al Hijo. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces ese es el ministerio del Espíritu Santo, dar el testimonio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el que el Padre envió a este mundo y que Él es el Salvador de los hombres. Amén. Y entonces, el que no cree en que efectivamente Jesucristo sea el Hijo de Dios, entonces está haciendo a Dios mentiroso, está entonces blasfemando contra Dios, porque está diciendo entonces que entonces lo que el Espíritu Santo está diciendo es mentira, que no es verdad, que Jesucristo, y Él es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿en qué podríamos decir que se resume bíblicamente hablando la blasfemia contra el Espíritu Santo? En la incredulidad en el Hijo de Dios. Este es el pecado de muerte. En la obra del Hijo de Dios. Ese es
específico. Este es el resumen específico. Específico, específico, es específico. No vamos a darle vueltas. En la obra. ¿Cuál es la obra? Salvar el mundo, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, morir en una cruz y pagar con su sangre por el perdón de los pecados. Entonces, mis amados hermanos, la cuestión aquí, el punto es que al igual como ustedes ahorita ganaron 7, ganó la mayoría, gana, siempre gana, ¿sí o no? La mayoría siempre gana. Entonces, hoy usted y yo debemos entender, eso es lo que realmente también piensan o creen la mayoría de las iglesias cristianas. Eso es entonces lo que de alguna manera predican, enseñan o hacen, digamos, la mayoría de iglesias cristianas. De que entonces es importante de entonces hablar acerca de lo que es entonces, digamos, la maldad como tal y el pecado en sus manifestaciones. Y también entonces, por otra parte, es importante hablar entonces acerca de, o enseñar o tener claro el entendimiento acerca de lo que es entonces el pecado imperdonable. ¿Ve? Y eso es lo que, como ustedes mismos lo juzgaron, es lo que en la realidad, en la práctica, se lleva a cabo. Pero no es así, no es de esa manera. No es de esa manera, no funciona así. Porque entonces el propósito de Dios para con el hombre es la salvación. Y lo que impide que el hombre reciba la salvación es la incredulidad. Es la incredulidad. ¿Ve? Entonces, que el punto aquí es que de alguna manera, escúchenme bien, cuando el foco, cuando el centro es este, entonces esto queda relegado a un segundo plano y cobra menos importancia. Y al cobrar menos importancia, entonces, escúchenme bien, lo que debemos tener claridad con esto, con este resto, llamémoslo, con todo el pecado, que es robar, matar, blasfemar aún contra el Hijo del Hombre, mentir, robar, violar, beber guaro, escuchar reggaetón, tener WhatsApp, tener Netflix, usar minifalda, pintarse el pelo, tatuarse, cambiarse el nombre, participar en política. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? O sea, súmenle, ¿qué más le podemos? Dice que ser hincha del Saprissa. O sea, dice aquel, no, ser hincha del Saprissa. Bueno, todos los males posibles, digamos. Todos los males imaginables, todo lo malo inimaginable. O sea, haber votado por Petro. Todo lo. ¿Qué más? No gustarle la carne gorda, o sea. No gustarle la yema del huevo, o sea. Alguien que se come la yema del huevo así blandita, o sea. Todos los pecados así habidos y por haber. Todos los pecados habidos y por haber. Comer yema blandita de huevo. ¿A qué se refiere con leer la Biblia, orar? O sea, que leer la Biblia es no leer la... Ok, entonces en incredulidad.
No, 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 no. Es que ya vamos a mirar, un momento. Lo que pasa es que hablemos entonces acerca de incredulidad y de credulidad. El concepto que usted, y digamos de alguna manera se me está poniendo de ejemplo, es que credulidad es entonces decir yo creo, o decir sí, yo creo, y la gente diga yo creo, como la canción, yo creo en Jesucristo para llegar al cielo por la fe que yo tengo, porque siempre he sido bueno. No, es que la Biblia cuando habla acerca de credulidad, de creer, está diciendo que se manifiesta a través de la obediencia. Se manifiesta a través de la obediencia. O sea, si usted dice que usted cree en Jesucristo, pero entonces no predica el Evangelio, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, sí, los demonios también. No, no, yo no, no porque la desobediencia, entonces la perdona, claro que sí, porque dijo no robarás. ¿Y la perdona o no la perdona? ¿Y si perdona la desobediencia o no? Pero si Jesucristo el Hijo de Dios dijo, entre a una casa y cuando entren bendigan y digan paz a esta casa, y usted entra a una casa y no hace, entonces está en problemas ya. Ya está en problemas, ya está incurriendo en problemas, ya está en problemas. Y si Jesucristo dijo usted, como todas las mañanas, los lunes, les repito, es el predicar evangelio, es el mandamiento del Señor. Congregarse es el mandamiento del Señor, bautizarse es el mandamiento del Señor, velad y permanecer en sus palabras es el mandamiento del Señor. Pero si no hago ninguna de las anteriores y digo que creo en Él, entonces no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, 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 los demonios también creen. Claro que sí, los demonios también creen. Pero entonces ahí está el punto, ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está, donde debe estar entonces el foco. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en esto, en predicar a Jesucristo y en enseñar a Jesucristo, estamos en predicando a Jesucristo, el Evangelio, lo que estamos predicando es la palabra de gracia que da vida, la palabra de gracia que mueve. ¿Se acuerda? El paralítico de Betesda, ¿estaba por la palabra de Moisés postrado o no? ¿Y con qué palabra? ¿Cuál palabra fue la que lo movió? Él no sabía que que el sábado le era lícito, no era lícito llevar, él sabía, pero él no podía llevar el lecho ni el domingo, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni nunca. Pero ¿por qué palabra? ¿Qué palabra fue la que lo movió? ¿Qué palabra fue la que lo levantó? Entonces, cuando el hombre escucha la palabra de Jesucristo, esa es la palabra que lo mueve. Esa es la palabra que lo limpia. Y esa es la palabra que lo hace que esto pase a un segundo plano. Y sí, ¿hace cuánto, reflexiona, hace cuánto no se roba una manzana, una fresa en el mercado? Una uva. ¿Hace cuánto de alguna manera? ¿O hace cuánto no dice? ¿O hace cuánto no escucha reggaetón? ¿Hace cuánto no se pega una fiesta? ¿Hace cuánto no? Todo lo que es esto. ¿Por qué? Porque no está enfocándose en esto. Porque acuérdese qué es lo que dice acerca de esto. Que el pecado, para mostrarse pecado, se hace, ¿qué? En sobremanera pecaminoso. ¿Ve? Y ese es el problema de la predicación. Cuando es como ustedes ahorita mismo dijeron, es que es esto y esto. Entonces hay que predicarles también para la carne, mi hermano. Hay que también decirles que el que no diezma está robando a Dios, porque es literal, es lo que la Biblia dice.
Hay que también entonces decirles claramente que no, cómo se le va a ocurrir entonces la mujer venir con usar, vestir como hombre, usar esos tipos de pantalones y esos escotes. Hay que decirles a los hombres, a las mujeres también, a los chiquillos, que no se pueden andar tatuando, ni están usando piercing, ni qué es eso que se pone ahí en la nariz, quíteselo. Ni que vengan con pelo pintado y eso, porque también entonces hay que guardar más o menos el orden, la disciplina. Y hay que... ok. Sí, pero ¿en qué está confundida? O sea, predicar, orar, leer la Biblia, entrar a una casa y decir pasa a esta casa, a todo el que te pida dale, etcétera, 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 un montón de cosas. Entonces yo pensé, no, es que la obediencia es importante y el pecado, que también Dios perdona, es la desobediencia. Pero entonces, ¿por qué cuando nosotros hacemos la oración de arrepentimiento decimos perdóname por no predicar más el evangelio, por no imponer manos sobre los enfermos para que sanen, perdóname por no echar fuera demonios, por no bautizar más? O sea, ahí estoy pidiendo por el pecado imperdonable. ¿Está pidiendo por el pecado imperdonable? No, lo que está entonces de alguna manera, entonces precisamente ustedes se acuerdan que tuvimos esa conversación, como yo le explicaba, le decía, es porque realmente entonces nosotros estamos siendo, digamos, desobedientes, exactamente, y pues el punto aquí es que esa desobediencia me va a llevar, pero esa desobediencia específica, ¿a qué? A nuestro Señor Jesucristo, a lo que estamos hablando, al testimonio. ¿Cómo no se perdona? Ok, entonces si no la perdonara, entonces digamos un ejemplo, entonces usted digamos ya no tiene nada, ni parte ni arte ni con nuestro Señor Jesucristo. No tiene parte ni arte. Lo que pasa es que hay que tener claridad es que este pecado no se comete de forma tácita e inmediata. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso dice, entonces, no sea que entonces nos deslicemos, porque no es entonces de alguna manera que ocurra de forma inmediata, sino que es entonces una desobediencia y una negligencia continua, y la Biblia entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, si usted le dice, Señor, perdóname porque no estoy predicando el Evangelio, pero usted, digamos, ya cogió, ya agarró, y no es de verdad que hay culpa en usted, sino que usted dice, bueno, yo no voy a predicar el Evangelio porque igual le voy a decir a Dios que me perdone, y le va a pedir, no. Entonces, de eso estamos hablando, usted misma está dándose la razón. O sea, yo le estoy pidiendo perdón es por mi negligencia, por mi incapacidad, porque realmente entonces efectivamente no estoy viviendo mi vida todo el tiempo, siempre conforme a Jesucristo, al Hijo de Dios, ejemplo me dio y me está mandando. Pero entonces usted, no, tranquila, no, yo no voy a predicar, yo no voy a entrar a una casa y voy a decir paz. ¿Por qué? Qué pereza, para que la gente ni que entiende ni que nada, sino más fácil entonces le pido perdón al Señor y ya. No, eso de Dios no puede ser burlado. Entonces no hay entonces que confundir, no hay que entonces confundirse, porque entonces una cosa es entonces la desobediencia con respecto a efectivamente, digamos, lo que es la palabra de Dios dada por el hombre, que es la ley. Entonces se acuerda, haciendo que entraré, honra a tu padre y madre, no matar, no robar, no adulterar, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Se acuerda que lo enumera así mismo? ¿Ok? Perfecto.
y hay maldad y somos dureza de corazón, y yo también le pido perdón al Señor por decir mentira, y yo también le pido perdón entonces al Señor pero también entonces me arrepiento y le pido perdón por no vivir conforme a su Hijo Jesucristo me enseñó, porque me pesa y me duele en el corazón. Pero entonces digamos, ¿a qué se está refiriendo en Primera de Juan cuando yo veo? Entonces ya dice, el que comete pecado de muerte, por el cual yo digo no sé qué, no se pida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué está de manera específica está haciendo referencia? A aquel entonces que está persistiendo en su desobediencia y en no vivir como Jesucristo el Hijo de Dios habló y enseñó. Ese ya el tal se ha dado a Satanás. Efraín fue dado a los ídolos. ¿No se quiere arrepentir? No quiere obedecer, no quiere sujetarse al Hijo, no quiere sujetarse al Hijo. Entonces no quiere sujetarse al Hijo, entonces sí, perfecto, no, pastor, pero no, y ustedes tal vez, no sé hasta qué punto, tal vez no tengan todavía claridad acerca y discernimiento acerca de eso específicamente, se los voy a decir. Entonces, un ejemplo, personas que literalmente me han dicho a mí, no, pastor, de verdad que no. Esa congregación, digamos, y esa palabra que usted, digamos, lo que se predica y lo de la congregación, es una palabra muy liviana, y yo, pues, digamos, me hace falta o nos hace falta estar en un lugar donde nos aprieten, literal, o sea, donde de verdad entonces nos estén metiendo en cintura. Y eso de que digamos todo es gracias a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, no lo veo de esa manera, no lo vemos así, y más bien entonces sí, debemos es esforzarnos por limpiarnos del pecado, de la contaminación del mundo. Y mire, aquí el Señor le dice a esta mujer, vete y no peques más. Literal. Ok. ¿Me pregunta usted si yo alguna vez oro por esa persona? No. Ya, mire las manos, vea. ¿Qué es lo que yo le he predicado? No, sí, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es por Él y gracias a Él. Ok, chao. Vete y no peques más, que ya pecaste lo que tenías que pecar. Ya pecó suficiente, ya no le cabe más pecado. Vete y no peques más porque ya llenó, digamos, todo. Entonces es eso, pero entonces incluso tener claridad, y no está mal lo que la hermana y todas las aclaraciones, porque es importante hacer la aclaración, porque esto no ocurre de hoy para mañana. Usted robó y ocurre ya, ¿sí o no? Mató, ya, mintió, ya, deshonró a su papá, ya, adulteró, ya, adulteró. Pero esto es algo que entonces, por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el Señor dice, velen, estén atentos, pendientes, o sea, ok, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe en Jesucristo. Si es que entonces estoy en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Claro, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Ok, y está amándose unos a otros como Él los amó. No, pero no estoy amando, no, a la iglesia servir, yo no he sentido como el llamado de parte del Señor. No siento como el llamado, o sea, no siento, no siente como el llamado. Entonces son hijos que son entonces obedientes y hijos desobedientes. Y los hijos desobedientes entonces están en problemas, porque entonces es como si hay aquí una calle. ¿Ve? Y aquí hay guindo y aquí hay guindo. ¿Por dónde cree usted que va uno mejor, más seguro? Por aquí, ¿sí o no? Pero hay muchos hermanitos que les gusta andar por aquí.
coqueteándole todo el tiempo. Y por eso la Biblia nos recomienda, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿No saben que el Espíritu Santo lo cela con celo santo? Y todo el tiempo, entonces, ese es el punto. Pero, como les hablaba ahorita, si yo me enfoco en esto no hace por esto. La carne para nada aprovecha. Esto es todo la carne. La conducta, el comportamiento, la ética, la moral. Y si yo me enfoco en esto, no. En cambio, dice la Biblia que por el Espíritu hagáis morir las obras de la carne. Porque, pastor, entonces dígame una cosa, digamos un ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva yendo allá mi esposo? Y mire, en la casa el mismo. En la casa el mismo. Ok, perfecto. Entonces, o una, que no haya creído, o dos, preocúpese porque se está burlando del Señor. Se está burlando del Señor. Porque se está resistiendo al Espíritu Santo. Porque ¿cómo va a seguir en las mismas? No se deja limpiar. Entonces, si no se deja limpiar, está resistiendo al Espíritu Santo. Está siendo incrédulo. Está cometiendo el pecado, entonces, imperdonable. Y entonces dice claramente en Hebreos que la tierra que da fruto, entonces es, ¿y recibe qué? Bendición. Pero que la que produce espino y abrojos es pronta para ser quemada. ¿Sí o no? Vamos a mirarlo. En Hebreos capítulo 6, para que entonces, capítulo 5, miren bien. Capítulo 5, versículo 11. Miren bien, miremos bien, perdón. Ahí hay un título, se acuerda que los títulos no son bíblicos, pero unas veces concuerdan y otras veces no concuerdan, así que... Pero aquí habla o deja claro algo. Advertencia contra la ¿qué? Ahora sí entienden qué es apostasía. Blasfemar contra el Espíritu Santo o no. Entonces el que, digamos, cree y ha creído en Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, apostata de la fe, ¿cierto que sí o no? ¿Sí o no? Escúchenme bien. Entonces, el que ha recibido el Espíritu Santo y ha creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que Él murió y resucitó, derramó su sangre para el perdón de los pecados, y que ahora el mandamiento del Padre es: este es mi Hijo amado, a Él obedeced. Entonces, ha recibido la gracia, ha recibido el testimonio del Espíritu Santo. Ese puede y es el que apostata, ¿sí o no es el que apostata? Ok, es el que apostata, es el que apostata. Pero el que aún no ha recibido, entonces, la persona que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado la regeneración en el Espíritu Santo, puede apostatar la fe, de la fe. Entonces, digamos, una persona incrédula puede cometer este pecado. ¿Puede cometer este pecado? ¿Puede cometer este pecado o no? Pero ¿están siendo condenados o no están siendo condenados? Sí, porque están condenados, porque no han recibido el perdón de los pecados. Porque no han recibido el perdón de los pecados. Pero entonces, los cristianos son los únicos que pueden hacer esto. Los creyentes son los únicos que pueden hacer eso, ¿o no? ¿Ven? No puede, entonces, digamos, no puede blasfemar contra, los no creyentes no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Ok? No. Entonces, un ejemplo,
ellos eran creyentes y se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo, que estaba echando fuera demonios. ¿O no? ¿Se estaban burlando de la obra del Espíritu Santo? ¿No se estaban burlando? ¿Y estaban negando que Él echaba demonios era por el Espíritu Santo? No. Y a ellos fue los que les dijo, no. A ellos fue los que les dijo. A ellos fueron los que les dijo, o no les dijo a ellos. Entonces, entender acerca de que esta incredulidad, esto es lo que tiene el hombre hoy condenado. Es por lo que el hombre está siendo hoy juzgado. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto ¿qué? No creen en mí. Y todos están en condenación. Todos los hombres están bajo condenación. Porque está en condenación el chino, el africano, que no ha creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque está en condenación, porque mata, porque roba, porque fornica, porque adultera. Por no creer. ¿Sí o no? Sí. Ok, está hablando acerca de entonces haber creído y haber recibido el testimonio del Espíritu Santo y negarlo. Ese es apostatar, es dejar la fe, apartarse de la fe en que Jesucristo es el Salvador, el Señor al que el Padre envió al mundo. Esa es entonces la apostasía. De dejar de creer, entonces es desviarse. Desviarse es dejar de creer. Porque, ¿pero en qué creen? Ah, pues sí, creen, no ve. Claro, creen que todavía creen, efectivamente, y creen que está bien en que crean en Jesucristo y obedezcan a Jesucristo y obedezcan a Moisés, y no comen carne de cerdo, y no trabajan los sábados, y no usan falda las mujeres, y están, entonces, ¿no se acuerda? 7, que hay que enfocarse en las dos cositas. Aquí también nosotros necesitamos gente ética y moralmente correcta y necesitamos personas que realmente, hombres que se afeiten y que se corten el pelo bien cortado y que anden con las faldas de los pantalones por dentro. Personas que cuando de alguna manera las vean, usted no ha visto un testigo de Jehová que a kilómetros, allá viene. O un adventista, usted no ha visto, no, o sea, no ha visto de verdad. ¿Cómo viste? Entonces también eso es importante. También eso es importante y hay que también entonces, digamos, de alguna manera hablarles y recordarles de que no, eso no puede ser eso que andarse tatuando y andarse como los jóvenes usando esos piercing y... Ok, bien, perfecto. Entonces el punto es ese. Que por la carne no se hace por el Espíritu. El Espíritu sí puede hacer. Por las obras del Espíritu se hacen morir las obras de la carne, ya lo vamos a mirar. Dice literalmente. Entonces Gálatas, ok, no hemos visto aquí la advertencia contra la apostasía, dice, acerca de esto mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, veamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser ¿qué? Ser quemada. ¿De qué creen ustedes entonces? ¿De qué creen ustedes? ¿De qué está hablando aquí? ¿De un cristiano qué? De un cristiano, mire, se lo voy a decir, de un cristiano perezoso, de un cristiano desobediente. Y entonces está diciendo que por la gracia había sido salvo de este pecado, pero que va a volver ¿a dónde? Otra vez a lo mismo. Va a volver a lo mismo. O sea, entonces, ¿yo cometí este pecado o no cometí este pecado? ¿Y estaba bajo juicio de Dios por este pecado o no? Y lo que Dios estaba viendo era que yo fumaba, robaba, mataba, adulteraba, fornicaba. Pero recibí la gracia y creí. Pero entonces ahora, habiendo creído, no fui obediente, negligente. Entonces vuelve el perro al vómito y el puerca al fango. Vuelve a lo mismo. Vuelve al mismo estado de antes. Vuelve al mismo estado de antes, pero pues peor, porque como dice entonces claramente, para ellos es el lloro y el crujir de dientes. Para los otros simplemente es las tinieblas de afuera. Entonces está dejando claro que él que participa y crucifica. Entonces no participa y pues entonces tiene mayor condenación. Pero está igual condenado, como el otro también está condenado, porque están todos condenados. El señor allá entonces que es musulmán, ¿está condenado o no está condenado? ¿Por qué? Porque es musulmán, porque porque se afeita la barba, no, por no creer en Jesucristo. Y yo estaba condenado, ¿por qué estaba condenado? ¿Y por qué estaba condenado fulano y Raquel y todo aquel? Entonces, ¿qué es en lo que nos debemos enfocar? En que crean. Y en que crean y que cuando la palabra de Dios, el Señor, se predica, la fe en Jesucristo es para que crean y para que entonces crean, manifiesten esa credulidad a través de la obediencia. Pero, ¿todos obedecen? No todos obedecieron. No todos obedecen. Y hay hijos entonces que son diligentes, obedientes, y hay hijos que son ¿qué? Hijos desobedientes. Y entonces que cuando usted ve o entiende que hay un hijo que es desobediente, por eso entonces debe esforzarse, orar, clamar, pedir, para que se arrepienta. Para que entonces ¿qué? Obedezca antes de que, Señor, hace 3 años estoy viniendo a hallar fruto y no en esta higuera, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Señor, déjala que yo cabe alrededor y si no da entonces fruto, la cortará. Está diciendo que el Señor es paciente. Es paciente, ¿cierto que sí o no? Pero que no tiene inocente para el culpable. Y que entonces el que tiene y el que determina si realmente no predica el Evangelio por la razón que no lo esté haciendo, el que la conoce y la sabe es Él. ¿Cierto que sí o no? Y el que le tiene paciencia y lo justifica es Él. Por eso dice que no juzguéis nada de tiempo. Pero si usted me pregunta a mí como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, como el que conoce la Escritura, y pastor, ¿y si yo no predico el Evangelio estoy mal? Claro que sí.
Claro que sí, por supuesto. No es que es Jesucristo, no es Moisés, no fue Elías, no fue otro el que dijo, sino Jesucristo el que lo mandó. Pastor, ¿y si yo no estoy sirviendo en la iglesia o yo no sirvo en la iglesia, estoy mal? Claro, ¿no ve que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado? ¿Eh? Pero es que el Señor sabe o el Señor conoce. Ah, ok, perfecto, entonces arréglese usted con el Señor. Si usted tiene claro que Él sabe y que Él conoce, entonces háblele usted, expóngale sus motivos, expóngale sus razones, a ver qué opina Él. Y si Él entonces opina que tranquila, que no hay problema, pues ¿quién soy yo para decirle otra cosa? ¿Quién soy yo para decirle otras cosas? Pero entonces, bien, enfoquémonos en que entonces el punto aquí es que es eso. Gálatas, el versículo que íbamos a tocar era Gálatas, ¿se acuerdan? Que no proveáis, entonces Gálatas. Ay, ¿dónde es que estaba? Filipenses. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la recomendación? Enfocarse en qué? En el testimonio del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Pero que si no anda por el Espíritu, entonces está, ¿qué? Bajo la ley. Y entonces, oiga, ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo? Levántate, toma tu lecho y anda. No. No es que hoy es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Hágame el favor y vuelva y qué. ¿Vuelva y qué? No, vuelva y póstrese. Enfóquese en donde estaba. Y ahí es. Siga luchando. Por vestir bien, por no robar, por no matar, por no mentir, por no aquí, por no allá, por no esto, por lo otro. Entonces ya es el mandamiento no de Dios, sino el mandamiento de los hombres. Pero entonces, pastor, si se puede venir, ok, perfecto, usted entonces puede venir, recibir gracia. ¿Y cuál es la esperanza? Que la gracia lo limpie. Y si no se deja limpiar, entonces el Señor lo saca, lo quita, no, váyase de aquí, no contamine más, no. Ya no es digno de recibir esa palabra de gracia, ya no más. No se dejó limpiar, se resistió usted, entonces ya no. No, pero si a uno de alguna manera también el pastor le dice, entonces si a uno el pastor le dice, entonces ya no es la obra de Dios, es la obra de los hombres. Si usted me pregunta, entonces claro, yo le doy mi opinión y miremos qué dice la Biblia y ok, tome su decisión. Pero mientras no me pregunte, entonces, ¿pero usted por qué no le dice? Porque no sirve. Porque entonces no cumple el propósito. No cumple el propósito. Y ahí entonces lo mismo, en Romanos también explica acerca de eso. Romanos, capítulo 8, dice así.
capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y qué significa esto? Entonces esa es la predicación. Si usted predica para la carne o si predica para el Espíritu. Esto es. Si usted predica para el Espíritu, entonces el Espíritu es el que da la vida. Y la palabra del Señor, que es la palabra del Evangelio, que es lo que se predica para el Espíritu, que es la palabra que el Espíritu del hombre necesita escuchar y que cuando la escucha lo levanta, lo mueve, lo limpia. Entonces hace morir por el Espíritu las obras de la carne. Pero todos lo hacen, no todos, no ocurren todos. Pero lo que usted y yo debemos entender es que el mandamiento del Señor es este. Y donde debemos entonces enfocarnos es esto. Y yo de alguna manera como pastor, digamos igual, entonces más que enfocarme si viene bien vestida o si está viniendo con escote o si está usando mucho maquillaje, está sirviendo en la iglesia, está leyendo en la Biblia, se conecta a los estudios. ¿Sí me siguen o no me siguen? En lo que es entonces ya la vida de fe en la palabra de Jesucristo y la obediencia a su Señor. Porque entonces ese es el problema, que si usted entonces se mete con esto, entiéndame, el Señor perdona que Él es Dios, perdona a la gente que le gusta el reggaetón. Él es Dios. Sí, en serio, Él es Dios. O sea, Él es Dios. Perdona a la gente que le gusta el reggaetón. O sea, su misericordia es más alta que los cielos. Entonces, si yo me pongo a no escucha reggaetón, por favor, el reggaetón es del diablo, miren, arrepiéntanse. Por favor, que no se escuche reggaetón, que en sus casas, borren y entonces, esa no es la palabra que da vida. Hay que sacarlos de la incredulidad y una vez que reciban la fe, entonces, por medio de Jesucristo, enseñarles a obedecerlo. Pero ese enseñarles a obedecerlos es algo que no es humano, sino que es la obra del Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre sus corazones. El que no obedece al Señor, le voy a decir bíblicamente el motivo por el cual no obedece al Señor, porque no lo ama. No, yo sí lo amo, pero lo ama poquito. No, sí lo ama. Hay gente que ama mucho, ¿o no? Y hay gente que ama poquito. Entonces hay personas que aman al Señor, pero lo aman poquito. Y hay otras personas que lo aman más. Y las personas que lo aman más son las personas que más lo obedecen. Si me amáis, mis palabras obedeceréis. No lo estoy diciendo yo, es el Señor. Entonces el que usa su corazón, usa su voluntad y recibe la gracia, y la gracia le es tan grande y es tan maravillosa, y entiende que definitivamente de tal manera lo amó Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo, y lo amó y lo ama con que lo dio todo hasta su propia vida. Entonces dice, no, pero ¿cómo no lo voy a amar yo de igual manera? Tengo que dar también mi propia vida. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Voy a vivir, y lo que vivo en la carne lo voy a vivir para Jesucristo, para el Hijo de Dios, para estar más o menos de tú a tú. ¿Sí o no? Entonces, ese es el obediente, y entonces es ese. Pero hay otros que son negligentes y aman menos. Y entonces se acuerda que el Señor se lo dice a la mujer, a Simón: el que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho amará. Al que poco se le perdona, poco amará.
Finalmente yo no era ni tan tapiz. Finalmente, mira, viéndote, o sea, hablando aquí de todo un poquito, yo no era ni tan mal portado. ¿Sí o no? No era mucho lo que el Señor me tenía que pulir porque vea, finalmente eso del reggaetón yo ya sabía que eso no era bueno. Fumar, Dios guarde, ¿eso para qué? La carne de cerdo de por sí eso es dañina. Y no, y el sábado ya es el día de uno dedicárselo a la familia. Y bueno, y eso de andar en bailes y andar en chismes y todo, eso no era conmigo. De por sí, mira, el Señor, poquito era lo que tenía que hacer conmigo. Poquito era lo que tenía que hacer conmigo. O sea, me pulió uno que otro detallito, pero ya yo venía más o menos al derecho. No era tan al derecho. Ah, ok. Pero no entendió que lo que no era creyente, que lo que no era creyente, que no era creyente, que no era creyente, que no era creyente, que no era creyente. Así buena gente. Así no le hiciera mal a nadie. Así fuera tan bueno que no hubiera votado nunca en su vida, ¿no le estoy diciendo? Pero sin embargo, no era creyente y estaba condenado. Estaba condenado. Y lo que le estaba esperando era el infierno de fuego, la condenación eterna. Y de ahí fue donde Él lo sacó. Y sacó al asesino, y sacó a la prostituta, y sacó al ladrón, y sacó al fariseo, y sacó a Pedro. Jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Usted sabe, entonces ese no es cualquiera, ¿oyó? Mata y come, mandamiento, no. Jamás y nunca he comido cosa inmunda. Y lo salvó, y lo salvó. Y Pedro necesitaba tanto la salvación como la necesitaba entonces la prostituta, como lo necesitaba Zaqueo. Porque el Señor predicaba era para el Espíritu. Porque ese es el mensaje. A los hombres que se arrepientan y que crean en el nombre de Jesús y se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Ven? Entonces por eso es tan delicado, porque ustedes mismos ahí aprobaron 7, esa es la condición, así están todas las iglesias. Así están todas las iglesias, eso es lo que se conoce como cristianismo. No, hay que también jalarles el aire, pastor. De vez en cuando hay que entonces, porque mire, hay que alinearlos. Yo no sé usted cómo permite esas personas que van allá en esa iglesia con jamás y nunca. Una muchacha dijo, mire, la foto de las niñas. Si se da cuenta, le mandó una que se fue de la iglesia en Bogotá ya a mi hermana Margarita una foto para hablarle y para saludarla después de que se había ido. Y le mandó una foto de las niñas, dos chiquitas que tenían para verlas. Contenta Margarita de verlas. Y le escribió. Si se da cuenta, Margarita, ¿de qué? ¿Cómo están de grandes? Y no, que usan falditas, no tienen pantaloncito. Ya a las niñas no les ponemos pantalón. Ya a las niñas no le ponemos pantalón. Ya las niñas no usan pantalón, no les ponemos pantaloncitos. Ah, ok. ¿Se cuenta? Les hacía falta también que les jalaran el aire, que les hacía falta, y de aquí se han ido muchos así. No, es que muy liviana la palabra. A uno le hace falta que, de todas maneras, ok. La gracia no le es suficiente. No le basta la gracia. Porque no ama al Señor y entonces está pensando, y el Señor, que el que me ama mi palabra guardará. Y entonces no tiene claridad acerca de la palabra de Dios hablada por el Hijo y la palabra de Dios hablada por los profetas. Y no obra el Espíritu Santo.
¿Ven? Vamos entonces a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, acuérdese, ¿en qué nos debemos enfocar? ¿Y de qué es que estamos entonces más así? Oiga, ¿estoy diciendo mentiras? Uy, no estoy predicando el evangelio. Hacer claridad.